Bien, en esta clase de estas dos sesiones vamos a describir los problemas de aprendizaje en cuanto a la escritura, sus síntomas, su tratamiento, explicar la importancia de la intervención transversal profesional para el tratamiento de los problemas de aprendizaje y enumerar los agentes que deben de incluirse y sus funciones en cuanto a la atención de los problemas de aprendizaje y describir las características de la transición de la persona al mundo adulto, lo cual la puede llevar a la realización y al éxito. Entonces, vamos a ver primero. Con dificultad en la expresión escrita, ¿sí? Es la corrección ortográfica, la corrección gramatical y de la puntuación, la claridad u organización en la expresión escrita, con dificultad matemática. Recuerden que todo esto, que voy a recapitular para centrar el tema, es a partir de la clasificación del DSM 4 o 5. Ya no recuerdo bien qué número iba. Pero sí recuerdan qué era el DSM. Ese documento, ¿sí lo recuerdan? Que lo vimos la sesión anterior, hace 8 días. ¿Sí? Entonces es donde vienen clasificados que Sí. todos los problemas, ¿sí? Estamos hablando de problemas de aprendizaje, pero también vienen clasificados las neurosis, la psicosis, trastornos del carácter, de la personalidad, ¿sí? Decíamos, es como el directorio telefónico donde están descritas todos los problemas, ¿no? Entonces, en este caso, pues estamos viendo lo que está clasificado en relación a los problemas de aprendizaje, en relación a la expresión escrita. Entonces, esto es lo que deberíamos de estar analizando nosotros como psicólogos, como psicólogas, deberíamos de estar viendo entonces qué es lo que en un momento dado se presenta, ¿no? Se presenta. ¿Qué, cuáles son los signos, cuáles son los síntomas que presenta la persona, el alumno, la alumna que estamos atendiendo en relación a su expresión escrita? Si tiene dificultades ortográficas, ¿no? Entonces, pues hay que trabajar la corrección ortográfica. Si es en la construcción gramatical y el uso pues de las reglas de la puntuación, pues también la claridad y organización de la expresión, ¿eh? De la expresión escrita. Cuando nosotros hablamos de la claridad y organización de la expresión escrita, estamos hablando, por ejemplo, en el discurso que hace una persona al desarrollar un tema, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, entonces tiene que haber correlación entre qué, entre el contenido. Es como hacer una estructura importante en relación al ejercicio de la explicación del tema. Entonces, cuando se explica el tema, parte de un encabezado y después del desarrollo y concluimos con, si es que se pide, ¿no? Con un resumen general o la conclusión, las opiniones personales. Entonces, esto es lo que se analiza también. Luego tenemos el sentido de los números. ¿Por qué el sentido de los números? Cuando se dictan números, puede decirse 585 y quizá invierta el alumno, en lugar de poner el 5, bueno, en este caso 585 está el 5 repetido 2 veces y no habría tanto problema, pero en el caso del 123, ¿no? Pondría primero el 3,
luego el 2, luego el 1, invertiría. Entonces nosotros tenemos que ver cómo está comprendiendo y cómo está plasmando la cifra que se le está dictando. Después vemos la memorización de operaciones aritméticas, cómo organiza la estructura. Decíamos que para la organización, en la estrategia para la resolución de problemas aritméticos, se les enseña a que identifiquen los datos del problema, después tenemos las operaciones y finalmente tenemos el resultado. En este caso después tenemos el cálculo correcto o fluido. Se les hacen ejercicios para que luego puedan plasmarlo, ¿no? En el dictado y en el cálculo de problemas, tienen que tenerlo de una manera más ágil, más ágil. Y va unido al razonamiento matemático correcto. Nota, la discalculia es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultades que se caracterizan, ya ustedes sabían, acerca de el procesamiento que deben de tener sobre la información numérica, aprendizaje de operaciones aritméticas y cálculo correcto fluido. Entonces, la discalculia. Y esto va unido, pues lógico, a la expresión escrita, porque lo tiene que plasmar, ¿no? El alumno, la alumna tiene que ir escribiendo y plasmando sus ejercicios aritméticos, y ahí es donde nosotros podemos intervenir para que puedan corregir esto. Como que me quiero gripar un poco. Bueno, aquí en esta parte, miren, fíjate bien, ¿qué dice aquí? Especificar, ¿eh? Aquí tenemos la gravedad actual. ¿Cómo podemos especificar, Jennifer, la gravedad actual de un alumno que nosotros podemos atender? Pues, ¿Sí? pues yo digo que haciéndole como una serie de pruebas y ver qué tan grave, o sea, qué, qué tantas dificultades presenta. Así es, así, Jennifer, exactamente. No podemos nosotros especificar la gravedad del alumno, de la alumna, nada más por lo que refiere el docente. El docente puede en una entrevista referir situaciones del alumno, de la alumna, pero entonces, ¿qué le pediríamos? Aparte de estar en lo correcto, realizar una serie de pruebas, ¿no? Pero ¿qué le pudiéramos pedir al maestro para nosotros también tener información referente al problema que tiene el alumno o la alumna? Podría ser un seguimiento. ¿Y a través de qué? ¿A través de qué, Gaby? Sí, pero a través de qué? ¿Qué le pediríamos? ¿Qué le pediríamos de? No nada más es la entrevista, sino ¿qué le pediríamos físicamente? Que observe al niño cómo se comporta en el aula o fuera del aula. Entonces le pediríamos un cotejo, una lista de observaciones que se hacen en el trabajo dentro del aula. Pero, y también le pediríamos sus libretas, ¿no? Sus Ah, sí, libros su de carpeta trabajo, de evidencia. su carpeta su portafolio de evidencias, Ah, etcétera, ¿no? Y con eso entonces, bien decía Jennifer, pues luego con una serie de pruebas que le pudiéramos realizar, completamos el diagnóstico para ver entonces en dónde se encuentra, ¿no? A qué nivel se encuentra del problema. Entonces tenemos aquí, cuando se encuentra en una situación leve, es que presenta algunas dificultades con las aptitudes de aprendizaje
en uno o en dos áreas académicas, pero suficientemente leves para que el individuo pueda compensarlas o funcionar bien cuando recibe una adaptación adecuada. O sea, en esto nuestra intervención, por ejemplo, en esta área es muy sencilla, ¿no? Con algunos ejercicios podemos habilitarlo para que pueda superar esa dificultad. En el nivel moderado ya se presentan algunos problemas, dificultades notables con las aptitudes de aprendizaje en una o más áreas académicas, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de llegar a ser competente sin algunos periodos de enseñanza intensiva y especializada durante la edad escolar. Aquí se puede necesitar alguna adaptación o servicios de ayuda al menos durante una parte del horario de la escuela, ¿no? Esto es necesarísimo. ¿Qué pudiera hacer la escuela, eh? En este caso, Gaby? ¿Qué debería de implementar un departamento psicopedagógico cuando el caso es moderado? Pues a lo mejor que sí, que esté como el pedagogo con el maestro y con los papás para hacerle saber lo que pasa con el niño. Así es, aquí ya se requiere de un trabajo conjunto. Ya no se va a tratar nada más de lo que está desarrollando el alumno, la alumna dentro de la escuela. Se tiene que también tener líneas de seguimiento, líneas de observación y de trabajo en las tareas que se requieren realizar en casa. Y entonces involucrar a los papás, informarles a los papás de esto para que se atienda de la manera correcta, ¿sí? Y aquí, entonces, la intervención del departamento psicopedagógico es muy importante. El departamento psicopedagógico debe estar pendiente, no nada más hasta que se llegue a la dificultad grave, tiene que estar visualizando y por eso en el consejo técnico, ¿eh? Los consejos técnicos que se hacen en las escuelas, que se realizan cada mes, el psicólogo, la psicóloga del departamento psicopedagógico, la pedagoga, el pedagogo, deben de estar dentro de las reuniones. Yo me he dado cuenta que de pronto, pues, convocan, pues, está el director, que es el que lleva a cabo. Fíjate bien cómo es el proceso, para los consejos técnicos. Primero tiene el supervisor, la supervisora, una reunión previa con todos los directores y directoras de las escuelas. Hablo del nivel básico, ¿eh? Del nivel básico. Y en esta reunión tocan el tema de capacitación, de información. Y los directores, las directoras, van a replicar, o sea, tienen que aplicar esta sesión de trabajo que recibieron con sus gentes, con su equipo de docentes. Entonces, pero debe de estar incluido el departamento psicopedagógico porque ahí va a tener las informaciones. Al estar viendo temas y al estar retroalimentándose entre los docentes, entre sus pares, eso hablo de los docentes entre compañeros, pares, van a estar hablando acerca de lo que van encontrando respecto de los temas que van tratando y ahí surgen luego observaciones sobre dificultades, etcétera, donde se retroalimentan ellos en las estrategias, en los ejercicios, en el seguimiento, etcétera. Pero entonces ahí también hay que tomar nota, el departamento psicopedagógico debe de ir tomando nota y sugerir también, entonces, de una manera muy precisa, las intervenciones necesarias para poder atender lo que están viendo. Miren, ustedes tienen que ser gestores.
dar seguimiento y acompañamiento, no nada más tener muy linda su oficina, los expedientes, etcétera, sino ver qué es lo que se va a hacer, ¿eh? Hasta llegar hasta el final. Porque llegamos al final del ciclo escolar, y estoy hablando de nivel básico, pero también esto se da a nivel superior. Ya hasta cuando se va terminando el cuatrimestre, el semestre, entonces es ahí cuando surgen todas las necesidades y todas las ansiedades para solucionar los problemas que se tienen académicamente hablando. Entonces, no esperemos eso, ¿no? Esperemos que la atención tenga que ser desde este punto, ¿no? Desde la leve. Vamos, ahí, interven. Y en las dificultades graves, en las aptitudes de aprendizaje que afectan varias áreas académicas, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de aprender esas aptitudes sin enseñanza constante e intensiva, individualizada y especializada durante la mayor parte de los años escolares. Aquí, ¿cómo pudiera ser la intervención del departamento psicopedagógico en las dificultades graves? Fíjate bien lo que se necesita aquí ya. Hay pocas probabilidades de aprender, ¿eh? Y se necesita un acompañamiento intensivo, individual, especializado, pues prácticamente a lo largo de la vida académica del sujeto. ¿Qué se necesita? Ya dijo Jennifer bien, le hacemos las pruebas, tienes el diagnóstico, ¿no? Tienes el diagnóstico. Pero entonces, tú como departamento psicopedagógico, ¿qué tienes que hacer en este caso, en las dificultades graves, cuando se detectan esta dificultad mayor en el alumno, en la alumna para sus procesos de aprendizaje? Pues una opción podría ser canalizarlo, profe. ¿No? ¿Lo canalizamos a dónde? Pues depende de la necesidad pues ahora sí que del alumno. No, pero aquí ya te lo está diciendo. Dificultades graves para aprender las aptitudes, sus capacidades. Maestro, ahí también se les debería de informar a los papás, por ejemplo, que, no sé, que se vaya a cambiar como la forma de trabajo nada más en el niño. Sí, Gaby, volver otra vez a acercar a los papás para hacerlos conscientes de la situación del niño y acercar también al docente, ¿sí? Pero ya cuando se necesita, a ver, tú como departamento psicopedagógico, ¿podrás atender todas las dificultades graves de aprendizaje que hay en el centro educativo? Pregunto. No, yo digo que ya sería necesario, pues, como mencionaba este Bolio, canalizarlo, pero como a una institución que sea especialista en esos problemas. Sí, sí, miren, o muchas veces se necesita el visualizar, y esto también tenemos la limitante económica, ¿no? Nosotros tenemos un diagnóstico donde se necesita canalizar a una institución este, que se dedica, por ejemplo, a este tipo de niños, ¿no? Pero luego también está el problema económico. Estoy hablando de una realidad, ¿no? Pues cuando tienen la situación económica resuelta y está el niño incluido en un grupo de 35 compañeros, pues ¿cómo se le va a dar esta atención intensiva, individualizada y especializada? Sí, de verdad está... Maestro, Sí, dime. podría ser también como, por ejemplo, asesorar al profesor y también formar a los padres de familia para que también ellos estén incluidos, pues desarrollar un programa que se ha dado para el niño.
Mira, en este caso tienes toda la razón. En los casos graves se tienen que también incluir los padres y los docentes en relación al desarrollo de estrategias de trabajo con la gente especializada. Miren, cuando un niño tiene dificultades graves en ese sentido y está en un grupo de 35 y los papás tienen la capacidad económica, ¿no? Para poder atenderlo, mejor derivarlo a que busquen una escuela donde los grupos sean pequeños, donde se les pueda dar el docente una atención especial. Y si no es posible entonces esa situación, derivarlos a algún centro donde se les dé esta atención especializada, porque tú no puedes atender a todos. De verdad, no lo puedes hacer. Puedes dar el acompañamiento para que se pueda canalizar. Y entonces canalizarlo a una institución externa. Hay en la Universidad de Guanajuato, en la Facultad de Psicología, existe un centro de atención, ¿sí? Por ejemplo, para estos casos. Existen también a nivel público, ¿no? En las escuelas públicas, también un centro de atención para niños y niñas que tienen problemas de aprendizaje. Pero lo importante aquí del departamento psicopedagógico no nada más es canalizarlos, sino darle seguimiento. Entonces, pedir informes y seguir haciendo tú tus evaluaciones. Esto hay que hacerlo de una manera muy seria, ¿no? Esto es gestión, no nada más es, me di cuenta, yo ya lo canalicé y no, yo me mantengo en contacto con, con el centro, con las personas que están llevando a cabo esto. Y lógico que en el centro escolar, con el propio docente, con el propio niño, y entonces voy viendo qué logros, ¿no? Qué logros se están presentando, qué se está haciendo, y yo voy a dar un apoyo también por ahí, pero el ejercicio intensivo se da en un centro especializado o con una persona, un psicólogo, una psicóloga externa, ¿no? Los apoyos externos a la institución. Por eso hay que tener bien esos contactos. Y las dificultades por la ruta fonológica establecida por su causalidad. Fonológica es en el lenguaje, en el emitir los sonidos, ¿no? Los síntomas. Podemos encontrar fallos en la codificación visual, el análisis grafémico, rotaciones, cambio de la D por la D, la M por la W, la U por la N, la P por la Q. Los niños tienen ahí esa dificultad, ese fallo en la visualización, en la visualización. Y hacen sustituciones, la D por la D, la P por la Q, la M por la N, la Y por la U, la F por la T, ¿no? Y aquí tenemos rotaciones también. DD, PQ, MW, ND. Fíjate bien, estos fallos, rotaciones, sustituciones, nosotros aquí la repetí, perdón, y la voy a volar, porque pues no tiene que estar. Esta situación que nosotros tenemos aquí en estos fallos de la codificación visual, cuando son sencillos, fíjate bien, lo puedes ubicar en relación de quizá el niño, la niña, está confundiendo su lateralidad izquierda-derecha. Y si tú le haces una serie de ejercicios sencillos donde vaya descubriendo, ¿no? Esto, le puedes poner una pulserita de color rojo con estambre en su mano izquierda y una de azul en su mano derecha. Y entonces le indicas, ¿no? Con eso su izquierda y derecha y se lo enseñas y lo va luego plasmando en su libreta de ejercicios. Y esto, entonces, cuando va a escribir la V, ¿no? Aquí de bueno, ¿sí?
le dices, la pancita va para, ¿en dónde? ¿En su izquierda o en su derecha? Y entonces le estás ayudando a ubicar, ¿eh? A poder corregir la lateralidad que no tenía bien puesta y su fallo visual entonces puede ir corrigiéndose. ¿Sí? ¿Sí está claro en este ejercicio tan sencillo? Es un ejemplo que se puede hacer. O no está claro este ejemplo. Por ejemplo, para ayudarles en su lateralidad. ¿Qué se entiende por relaciones espaciales? ¿Ustedes qué entienden cuando hablamos relaciones espaciales? ¿Relaciones espaciales, profe? Sí, Pues no creo que sean del espacio, más bien es como tu entorno, ¿no? Como las relaciones que llevas a tu alrededor. sí es en relación del espacio, pero no del espacio intergaláctico, ¿no? Será así como figuras, no sé, así como, no sé, como arquitectónicas, no sé, cosas así. A ver, sigan ustedes el cursor, mi cursor, ¿sí? Aquí está, lo estoy moviendo. Respecto de esta hoja, de esta hoja, ¿en dónde se encuentra el cursor en este momento? ¿En qué parte? Pues en la lectura de hasta mero arriba. Ah, no. Ya dijiste, ¿en dónde? Arriba, Arriba, al centro. Esa es su ubicación espacial. ¿En dónde lo ubico ahora? abajo, ¿Abajo en dónde? ¿A la derecha o a la izquierda? a la izquierda, A la izquierda. Esta es su ubicación espacial. ¿Aquí dónde está? en medio. Al centro. Esta es su ubicación espacial. ¿Sí? Entonces nosotros visualmente ubicamos en dónde se encuentra. ¿Sí? Ujú. En el caso, fíjate bien, aquí de la V, decimos, ¿en dónde tiene la pancita? Ahí está. ¿En dónde tiene la pancita? Pues abajo, Abajo, nada más abajo, Lado derecho. abajo derecha. a la derecha, abajo a la derecha. ¿Sí? Bueno, pues así se le enseña a los niños. Y entonces se le hace un ejercicio en su codificación visual. Fíjate cómo es algo muy simple que se puede ir complicando, ¿no? ¿Sí? Y aquí vemos en la intervención respecto al tratamiento de las sustituciones, ¿sí? Eh, las representaciones de letras que poseemos en la memoria son visomotrices. ¿Qué significa visomotriz? Esta palabra. Pues como la coordinación de los movimientos, ¿no? Así como de los dedos, de las manos, todo eso. Visomotriz significa coordinar la visión con, ¿sí? Sí, con la mano. Con la mano, con el movimiento. Entonces, visomotriz es un ejercicio donde se coordina la visión con la ejecución con la mano, que es lo que hacen. Entonces, de modo que aquí el tratamiento, las actividades deben de ir hacia el patrón motor, ¿sí?
y además actividades de reconocimiento. Patrón motor, por eso es la copia, ¿no? Un patrón motor es la copia. Entonces, Jennifer, dime palabras que comiencen con B. ¿Que empiecen con qué? Con esta letra, con la B de bueno. Ahí lo tenemos, donde está el cursor. ¿Con bu o cómo? Con la letra V. Aquí la tienes, ¿no? Con la B de bueno. ¿Qué palabras? Ah, Ah, buque, bufanda, a ver. burro, Ajá. buñuelo, bulevar, burbuja, bulbo, bulto, buró. Ok. Entonces, al alumno lo que se hace es que haga, por ejemplo, la palabra bulto, ¿sí? Que la repita 5 veces. No que haga 800 veces, 5 veces. Y con esto estamos haciendo que haga un patrón motor. Hace una copia y escribe la palabra y le escribe la palabra. Y con eso estamos haciendo un ejercicio de memoria que ¿qué tipo de memoria se estimula cuando están repitiendo 5 veces como la palabra bulto, 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 bulto? Largo plazo, maestro. ¿Qué memoria? Memoria a largo plazo. Eh, ¿Y aquí qué dice? Fíjate bien. ¿Memoria qué? Aquí. Donde está mi cursor. La visomotriz. La visomotriz. Hay una memoria visual y una memoria en muscular en la ejecución. ¿Ustedes son expertas en ortografía? ¿O se les va? ¿Se les va de pronto? Se nos va. Bueno, a mí se me va. ¿Se acuerdan de todas las reglas ortográficas? No. Yo creo que ni yo no me acuerdo, ¿eh? Pero fíjate bien, cuando tú tienes una memoria visual, estás leyendo, ¿no? Estás leyendo y estás aprendiendo cómo se escriben las palabras. Y después cuando te encuentras con otro escrito, que hizo tu hermanito, tu hermanita o a otra persona, y hizo un escrito, y de pronto encuentras algo y dices, esto está mal escrito, se ve mal, ¿cierto? ¿Cuántos letreros han encontrado ustedes? ¿Cuántas palabras han encontrado que escriben otras personas y no se acuerdan de la regla ortográfica, pero dicen, está mal escrito, se ve mal, visualmente se ve mal, porque ustedes ya tienen dentro de su memoria, tienen entonces cómo se escribe correctamente la palabra. Entonces los ejercicios de intervención es que la persona tenga una visión, visualmente tenga la dificultad y comience a corregirla a través de este ejercicio. Es preferible que se enseñe con un tipo de letra ligado, ya que las características de esta tipografía hacen bastante más difícil la producción de confusiones, puesto que es un tipo de trazo más natural para la continuidad en la producción de letras latinas. Las sustituciones en letras similares se debe abordar de manera combinada, ¿no? En las dos facetas. Dijimos, con lo visual y lo motriz, en la ejecución. ¿Por qué se pide la letra ligada? ¿Ven cómo en la actualidad no se está enseñando? En muchas escuelas no se enseña la letra ligada. Lo que se enseña es
este tipo de letra, ¿no? La script. Y la cursiva la hemos olvidado un tanto. Y la cursiva te sirve para ligar. Fíjate bien, para ligar. Visualmente estamos ligando. Es un ejercicio para ligar, para unir. Y este tipo, aunque está junto, de alguna manera está conceptualmente separado. ¿Visualmente está separado o no? Esta palabra, esta letra script, ¿está separada o no está separada visualmente? La palabra memoria, ¿está ligada visualmente o está separada? Está ligada, ¿no, profe? ¿Seguro? A ver dónde ves la rayita que une la M con la E. No está- ¿Dónde Digo, no, sí es cierto, pero Estoy hablando visualmente, ¿eh? Mi pregunta es visual. Visualmente está separada, ¿sí? Y cuando haces la letra, la cursiva, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo visualmente? Visualmente, Chema. ¿Cómo se ve la palabra cuando es cursiva? ¿Cómo se ve visualmente? pues como si Separada, estuviera totalmente unida. totalmente unida, ¿no? Entonces son ejercicios, son ejercicios. Recuerden que esto es ejercicios, ¿no? Luego en las rotaciones, para tratar las simetrías como cuestión de tipo visual, debiéramos asegurarnos de que comprende que son símbolos, no cosas. De modo que la orientación en el espacio es determinante. Lo que hice, ¿no? Antes, Jennifer, de ubicar. ¿En dónde está mi cursor? ¿En dónde? ¿En dónde? Esto es la ubicación espacial que debe de tener como base los niños. Y eso se les hace desde el preescolar, ¿eh? Desde el preescolar se les enseña dentro, fuera, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y se les enseña a que manejen su cuerpo, porque esto es importante. Desde la adquisición del esquema corporal, el esquema corporal, ¿dónde está ubicado su cuerpo? ¿Qué partes de su cuerpo? ¿En dónde está su izquierda, su derecha? Todo. Es una introducción, fíjate bien, a la lectoescritura. Los ejercicios que tienen en la clase